Mari Peñi. Mari Peñi. Estamos aquí con Freddy, vocero de los presos políticos mapuches en huelga de hambre. Nos va a contar un poquito sobre la situación de salud. ¿Qué nos puede decir de ellos? ¿Cómo se encuentran, Peñi? Freddy Peñi, claro. Bueno, físicamente los Peñi están ya, en especial Luis con Cristian, ya son alrededor de 4 o 5 huelgas que tienen en el cuerpo, entonces ellos físicamente ya están sufriendo las consecuencias de lo que es una huelga de hambre. Entonces son los dos que están perjudicados bien bastante, por según los informes que ha sacado el médico particular, están siendo evaluados ya cada 2 días, semanalmente, entonces es súper complicado lo que están viviendo ellos. Con respecto a los otros Peñi, Toro Marín y Huetecol, ellos siguen firmes en la postura, están firmes en seguir en adelante, la huelga continúa, así que estamos aquí hasta la última. ¿Cuál es la situación del gobierno con respecto a los planteamientos de los huelguistas? Bueno, nosotros el trabajo como vocero es entregar la información que nos pedían los Peñi. Entonces, en este caso el gobierno ya está en conocimiento de que la huelga de hambre está acá en Angol, en la cárcel. Entonces, hasta la hora ellos han tenido ninguna respuesta, no han tenido voluntad como para poder solucionar esta huelga de hambre. Nosotros estamos en el camino para que se solucione esta huelga lo más antes posible. ¿Y qué llamado le hace usted a las organizaciones sociales, al movimiento mapuche y a las redes de apoyo para poder solidarizar con esta huelga? Bueno, a todos los Peñi, la MIEN, a la gente no mapuche, estudiantil, a todas las organizaciones, llamado como vocero, y también lo hacen los Peñi presos políticos mapuche, salgan a manifestarse en las calles, ya sea de cualquier manera. Está la carta abierta ya dentro de la situación, porque está bien complejo la situación de salud de los Peñi, entonces la cosa ya hay que moverlo desde otro ámbito. Entonces el llamado es a manifestarse, a solidarizar, visitar principalmente a los presos que hoy día están en huelga de hambre en las cárceles de Angola y también en otras cárceles que también hay presos mapuches por la causa que hoy día estamos llevando adelante, que es lo que es la reivindicación de tierra. Así es. Ya pues, Peñi, muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Harto buena los Peñi en huelga de hambre. Listo, vale. Peucayal. Peucayal.